Entonces, la clase pasada empezamos a ver este contenido, ¿cierto? Hablamos, ¿cierto?, del discurso, que un discurso no solamente es pararse frente a una audiencia y hablar, ¿cierto? Un discurso puede ser perfectamente una conversación con tu mamá, con tu papá, con tu abuelita, con tu abuelito. Puede ser con un amigo, con una amiga, ¿cierto? Una conversación, un mensaje que tú emites. En el fondo, el discurso es el mensaje que tú estás emitiendo, ¿cierto? Y que puede, obviamente, eh, tener diferentes características según el contexto, ¿cierto? Ya vimos en clases pasadas el tema de la situación comunicativa, que hay situaciones que son formales, hay situaciones que son informales, y que en cada una de estas situaciones, ¿cierto?, se va a dar que haya una relación simétrica, una relación asimétrica, o bien, ¿cierto?, que haya diferente uso del lenguaje, ¿cierto?, dependiendo de los conocimientos del hablante, ¿ya? Por eso también vimos las normas del habla, que en el fondo les van a servir a ustedes para entender y adaptarse al contexto en el cual van a estar hablando, ¿ya? Esa es la idea, que ustedes entiendan que hay contextos y contextos en los cuales yo me comunico de una forma y en el cual yo me comunico de otra forma, ¿ya? Jorge me dice acá que escucha entrecortado. Le voy a escribir acá. Puedes intentar salir y volver a entrar, ¿ya? Lo mismo para el resto, si tienen problemas de conexión o algo, trate de entrar, de salir y volver a entrar, ¿ya? Bien. Vamos ahora, ¿cierto? A pasar a esta parte, ¿cierto? Que es lo que vimos en la clase pasada. Todo discurso, ¿cierto?, tiene una intención comunicativa, ¿ya? Es decir, ¿qué consiste, ¿cierto?, en que todo discurso tiene una finalidad, tiene un propósito o una meta que tiene el hablante, ¿cierto?, al emitir el discurso. O sea, el hablante quizás quiere convencerte de algo, el hablante quiere conmover, quiere informar, quiere persuadir, ¿cierto? Diferentes tipos de propósitos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de intención comunicativa nos referimos al propósito que tiene el hablante a la hora de emitir el discurso, ¿ya? Que como les digo, un discurso no es solamente pararse frente a una audiencia y hablar, ¿cierto? Y dar una conferencia. El discurso está presente en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿ya? Obviamente al emitir un mensaje. Bien, y antiguamente yo les mencionaba la clase pasada que antiguamente teníamos solo la retórica, ¿cierto? Que planteaba que el discurso solamente era la intención, ¿cierto? Y la intención era persuadir. Y que todos los discursos tenían en el fondo esa como característica, siempre te iban a querer persuadir. Actualmente hablamos de los actos del habla, ¿cierto? Que comprenden que la intención del mensaje no es solo persuadir, ¿cierto? Que hay muchas intenciones, muchos propósitos a la hora de emitir un discurso, ¿cierto? Y los actos del habla son la unidad básica de la comunicación. ¿Por qué? Porque se refieren a lo más pequeñito, ¿cierto? O sea, como la unidad más pequeñita, ¿cierto? De la comunicación, a lo que primero, ¿cierto?, uno hace a la hora de decir algo, ¿ya? O sea, y ahí vamos a ver por qué, ¿cierto? Vamos a revisar los tipos del acto del habla y ahí nos vamos a dar cuenta por qué se refiere a lo básico, ¿cierto? O sea, lo primero que hacemos nosotros a la hora de comunicarnos, ¿ya? Estos actos del habla obviamente ocurren de manera simultánea, no es como que primero ocurre uno y al otro día ocurre otro, no, siempre se dan al mismo tiempo a la hora de comunicarnos, ¿ya? Y existen tres tipos de actos del habla: el acto locutivo, el acto ilocutivo y el acto perlocutivo, ¿ya? Hasta ahí, ¿alguna consulta? ¿Qué son los locutivos, locutivos? Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Así que no se preocupe porque eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Bien, el acto locutivo fue el acto que alcanzamos a ver la clase pasada, ¿ya? El acto locutivo sí que es lo más básico. Esto sí que es lo más básico a la hora de comunicarse porque tiene que ver con el acto físico de comunicarse, ¿ya?
O sea, nosotros cuando queremos comunicarnos, lo primero que hacemos es hablar, decir algo, ¿cierto? Ya sea con nuestro cuerpo, sea con nuestra voz. Nosotros lo primero que hacemos al comunicarnos es decir o hablar, ¿ya? O sea, emitir un mensaje, ¿cierto? Y este acto locutivo se va a dividir en tres. Primero que todo, en el acto fónico, que quiere decir que emitimos sonidos al hablar, ¿ya? Luego viene el acto fático, que es que esos sonidos que nosotros emitimos se transforman, ¿cierto?, en secuencias gramaticales estructuradas, ¿ya? Y luego tenemos el acto rético, que quiere decir que esas secuencias gramaticales estructuradas ahora van a tener un sentido, ¿ya? Y todo esto ocurre al mismo tiempo. No es como que, por eso les decía, no es como que esto ocurre un día y al otro día ocurre el otro, no. Todo esto ocurre al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero decir algo, ¿cierto? Si lo voy a decir de manera oral, primero que todo tengo que emitir sonidos, ¿cierto? Y si no voy a decir nada, ¿cierto? O sea, si no voy a hablar con la voz, ¿cierto? Voy a hacer gestos, ¿cierto? Pero principalmente cuando nosotros lo primero que hacemos nos queremos comunicar, nuestro primer impulso es hablar, ¿cierto? Y lo primero que nosotros hacemos entonces es emitir sonidos. Ahora, yo no saco nada con decir ¿cierto? Porque ustedes no entienden nada, porque solo estoy emitiendo sonidos, porque no estoy diciendo nada, ¿cierto? Por lo tanto, ahí viene el acto fático, que es que esos sonidos yo los voy a transformar en secuencias gramaticales estructuradas, en oraciones, en frases, en párrafos, ¿ya? En ideas, ¿cierto? Y obviamente, bueno, la gramática es son las normas, ¿cierto? Que tenemos nosotros al construir nuestros mensajes, ¿cierto? Al construir nuestras ideas. Y cada palabra dentro de la oración va a tener una función. Entonces la idea es que nosotros entendamos que cuando nosotros emitimos un mensaje, ese mensaje debe ser en una secuencia gramatical estructurada. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros tenemos que respetar que existen esas normas, ¿cierto? A pesar de que nosotros no lo queramos, el lenguaje tiene una estructura súper clara, ¿ya? Y por lo tanto, yo no puedo, si yo los voy a saludar a ustedes, yo no puedo decir están como hola, ¿cierto? Yo digo hola como están, porque esa es la secuencia, ¿cierto? Gramatical estructurada, ¿cierto? Cada palabra en el orden que corresponde, cumpliendo la función que corresponde, ¿ya? Y por último, el acto rético es que esas secuencias que yo estoy emitiendo, ¿cierto? Esas secuencias gramaticales deben tener un sentido, ¿cierto? Porque como yo les decía en la clase pasada, si estamos hablando de los actos del habla, yo no les puedo decir que para reconocerlos tienen que poner 2 huevos, una taza de leche y una taza de azúcar, ¿cierto? Porque si les digo eso, ¿tiene algún sentido lo que estoy diciendo? ¿Qué creen ustedes? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Acá voy a entonces anotar si me están poniendo atención o no. Si me dicen que sí tiene sentido, no están poniendo atención. ¿Tiene o no tiene sentido? No. No, ¿cierto? No tiene sentido lo que estoy diciendo porque no tiene correlación una cosa con la otra, ¿cierto? O sea, yo cuando me voy a comunicar, la idea es que yo construya sentido, ¿cierto? Que yo me dé cuenta, o sea, trate, ¿cierto?, de darme a entender al receptor, ¿ya? Lo mismo que pasa, por ejemplo, si yo les pido que canten el cumpleaños feliz en ruso y usted no sabe ruso, probablemente no va a saber cómo emitir los sonidos, ni cómo crear las secuencias gramaticales, ni cómo darle sentido a esas secuencias gramaticales, ¿cierto? O, por ejemplo, si yo, al contrario, les reproduzco un discurso de una persona en ruso, ustedes probablemente lleguen hasta el acto fónico, ¿cierto? O sea, van a ser capaces de captar que hay sonidos, ¿cierto? Pero en las secuencias gramaticales y si es que lo que está diciendo la persona tiene sentido o no tiene sentido, hasta ahí no van a llegar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ustedes no hablan ruso, ¿cierto? Bueno, no sé, yo creo que acá nadie habla ruso. Pero eso es lo que sucede con la comunicación y que también se los planteaba antes yo cuando hablábamos de la situación comunicativa. Cuando hablábamos el otro día de la situación comunicativa,
yo les comentaba que está el código, ¿cierto? Y cuando hablamos del código es un sistema de signos que nuestro cerebro va a decodificar y en el cual obviamente va a estar codificado nuestro mensaje. Si nosotros mandamos un mensaje a una persona que no entiende el código en el que está codificado nuestro mensaje, el cerebro de esa persona no va a poder decodificar el mensaje. En palabras simples, si yo ahora les hablo en ruso y ninguno de ustedes habla en ruso, su cerebro no va a ser capaz de decodificar el mensaje, de comprender lo que estoy diciendo. Van a escuchar los sonidos, pero no van a ser capaces de detectar secuencias gramaticales ni tampoco que si esas secuencias gramaticales tienen sentido, ¿cierto? Por tanto, es súper importante que nos hagamos conscientes, ¿cierto?, de la situación comunicativa, del contexto en el que se enmarca el discurso, del nivel de conocimiento tanto nuestro como de nuestro receptor, ¿ya? Y que tengamos en cuenta, ¿cierto?, que con nosotros al hablar realizamos esas tres acciones. Emitimos sonidos, emitimos secuencias gramaticales y le damos sentido a esas secuencias gramaticales, ¿ya? Bien, ¿hasta ahí alguna duda? No. Súper. Vamos a avanzar entonces. El segundo acto del habla es el acto ilocutivo. El acto ilocutivo tiene relación directa con la intención del mensaje, o sea, ¿qué es lo que quiere conseguir el emisor al emitir su mensaje? Mira, ahí dice emiso, le voy a corregir emisor. Al emitir su mensaje, ¿ya? Quiere conseguir, quiere conmover, quiere convencer, quiere persuadir, quiere informar, ¿ya? Y en este acto en específico se utilizan las funciones del lenguaje, ¿ya? Por ejemplo, si lo que quiero es conmover, voy a utilizar una función del lenguaje que tenga que ver con las emociones. Si lo que quiero es informar, voy a utilizar la función referencial del lenguaje, ¿cierto? Que es la que tiene que ver con entregar información objetiva, ¿cierto? Con informar. Y así. No sé si ustedes se acuerdan de las funciones del lenguaje, porque eso es materia como de primero, segundo medio, si no me equivoco. ¿Se acuerdan si lo vieron o no lo vieron? No, profe, en segundo casi no hicimos mucho. Me imagino. Ya, bueno, entonces igual vamos a darle un repaso la próxima clase a las funciones del lenguaje, más que todo para que ustedes lo tengan claro, ¿ya? Porque es súper importante que si hablamos de comunicación y si ustedes en algún momento van a elaborar un discurso, ustedes tengan claro qué función del lenguaje deben utilizar, cuál es su propósito, qué quieren ustedes, ¿quieren conmover a su audiencia? ¿Quieren informar a su audiencia? Eso es lo que ustedes tienen que tener claro y para eso estamos viendo justamente este contenido, ¿ya? Entonces, el acto ilocutivo es la intención, ¿ya? Acto locutivo es el acto físico de hablar y el acto ilocutivo es la intención que tengo al hablar, ¿ya? Y por último, tenemos el acto perlocutivo o efecto, ¿ya? Que es, en palabras simples, es la reacción que tiene el receptor al recibir el mensaje, ¿ya? Eso es lo que quiere decir acto perlocutivo, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere, cuál es la reacción, perdón, que tiene el receptor cuando recibe mi mensaje? ¿Ya? Se conmovió, se informó, se convenció de lo que yo le estaba diciendo, ¿ya? Eso, en palabras súper simples. Bien, y en este ejemplo es algo muy simple, pero acá podemos apreciar los tres actos del habla. Primero que todo, te prometo que no lo vuelvo a hacer, ¿ya? Esa es la secuencia gramatical, ¿ya? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Te prometo que no lo vuelvo a hacer. Ese es mi acto locutivo, lo que estoy diciendo, ¿ya? Ese es el acto físico en el fondo, lo que estoy diciendo, el mensaje, ¿ya? Y ojo acá, porque cuando yo hablo de prometo, tiene un efecto específico esa palabra, ¿cierto? Yo no, decir te prometo no es lo mismo que decir te aseguro, no es lo mismo que decir te juro, ¿cierto? Te prometo tiene un significado, una connotación específica en el lenguaje, ¿cierto? En la sociedad. Por lo tanto, es súper importante que tengamos en cuenta que esta frase tiene ese plus, ¿cierto? Que dice te prometo. ¿Alguien levantó la mano? Yo. Dígame.
Lo que intenta hacer es convencer, ¿no? Claro, Que no lo va a hacer de nuevo. exacto, exacto, muy bien, ¿cierto? Y por eso arribita están, bueno, están todas las partes ahí puestas para que lo analicemos, ¿cierto? Pero como dice la compañera, el acto ilocutivo, la intención que tiene el hablante al emitir este discurso es hacer una promesa, ¿cierto? Prometer para convencer, ¿cierto? O sea, para hacerle creer a la persona o convencer a la persona de que efectivamente no lo va a volver a hacer, ya no va a volver a realizar determinada acción, ¿sí? Y el acto perlocutivo, es decir, la reacción que va a tener el receptor, perdón, es que el receptor se va a convencer, ¿cierto? Va a convencerse, según lo que le dice el hablante, de que efectivamente esa persona no lo va a volver a hacer. ¿Ya? Ese es el efecto, o sea, creerle, ¿cierto? Convencerse de que efectivamente la otra persona no lo va a hacer. ¿Por qué se va a convencer? Porque el hablante está utilizando recursos que tienen una connotación específica para convencerlo, ¿cierto? Te prometo. Es distinto de que te digan, no, si no lo voy a volver a hacer. O que te digan, te prometo que no lo vuelvo a hacer. El te prometo, ¿cierto? La palabra, el hecho de prometer, la acción de prometer tiene un efecto específico, ¿cierto? En el receptor. Ya cuando a ti te dicen te prometo, tú crees, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la promesa tiene esa característica de darle más importancia a lo que quieres hacer, ¿cierto? Así que ahí están las características, ¿cierto? Y del ejemplo que les tenía preparado para entender este tema de los actos del habla. ¿Ya? La idea entonces es que mañana podamos realizar un taller en el cual ustedes van a tener que justamente reconocer actos del habla y ahí lo vamos a mezclar un poquito con lo que hemos visto hasta ahora de la situación comunicativa, ya y de las normas del habla y todo eso. Entonces la idea es que esta pizarrita se las voy a subir al Classroom junto con otra, que es la pizarrita que vi que he visto con los niños que tengo clases online, que son los del cuarto C y D. Más que todo para que ustedes puedan repasar algunos conceptos. Bueno, yo sé que ustedes tienen todos sus cuadernos, pero igual, nunca está de más, ¿ya? ¿Hay alguna duda hasta ahí con lo que hemos visto hasta ahora? ¿Les quedó claro el tema de los actos del habla? Sí, profe, a mí sí. ¿Sí? ¿No hay ninguna duda al respecto? Ya, les voy a creer entonces.